Hola, Iglesia Amada de la Victoria, qué bendición poder compartir con ustedes en esta celebración. Es una gran alegría y un gran gozo poder conectarnos por estos medios. De verdad que estoy profundamente agradecido, Pastora Lili, por la invitación. Saben que son una iglesia muy especial que llevamos en nuestro corazón, que amamos mucho y también lo recordamos mucho a todos. No digo nombres porque pronto se me escapa alguno y no quiero generar inconvenientes, entonces, pero a todos y cada uno de ustedes los recordamos. Ese corto tiempo que pudimos compartir fue una gran bendición. De verdad que es una iglesia con la que uno se encariña muy fácil, ya que hay personas maravillosas con las cuales Dios sueña grandes cosas, son personas que aman a Dios y es lo más importante porque eso es lo único que Dios necesita para traer un cambio a su iglesia. Animales también a que sigan con las CIAs, con sus escuelas. Este tiempo de cuarentena es un tiempo de materializar y capitalizar esas ideas, ya que estamos acercándonos a un gran tiempo de cosecha. Nuestro anhelo es crecer, no solo en números, sino crecer como discípulos. Les recuerdo que estamos en esa gran comisión de hacer discípulos. Cada uno de nosotros debe crecer a la altura de Cristo, seguir creciendo en su relación con Él y en darlo a conocer a otros. Entonces, que si alguna vez el Señor nos permite regresar o cuando el Señor diga qué bueno poder ver caras nuevas de discípulos que se están formando y creciendo junto con ustedes, la gran iglesia de Dios, o sea, nosotros somos la iglesia y eso va a traer por ende un crecimiento a la iglesia, a la victoria. Entonces, gracias Pastora Lili, de verdad que es un placer. Les estamos saludando también mi esposa y bueno, toda la iglesia de Chía y oramos también por ustedes. No siendo más, vamos a ir a la palabra. Quiero que veamos hoy el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro bien particular. Al principio no me gustaba, lo confieso, es un poco enredado de entender, pero a medida que lo fue entendiendo y comprendiendo, se ha convertido en uno de mis libros favoritos, ya que está centrado en la persona de Jesús. Si algo nos tiene firmes y aún buscando al Señor, a pesar de que las iglesias cerraron, las iglesias no cerraron, los templos cerraron y eso, la iglesia sigue fiel al Señor. Hebreos habla de la majestad y de la gloria de Jesucristo y de la supereminencia, como dice algunas versiones, de Jesucristo. Vamos a leer Hebreos 8:5 y después saltamos al 10. Vamos a orar. Permítame orar por ustedes. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad de compartir con la iglesia allí, Señor, en Chiclayo. Padre, te pido que los bendigas. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu les llene, que tu Santo Espíritu les afiance y les afirme, les fortalezca la fe y que tu Espíritu Santo llene todo vacío de sus corazones, les llene cada día más de tu amor, de tu paz, que lo levantes cada día con tu amor, con tu poder. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la Iglesia de la Victoria. Levántalos y haz de cada uno de ellos hombres y mujeres apasionados por ti y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 8, vamos a leer del 8 al 12 primeramente. Porque reprendiéndolos dice, hablando del Señor a Israel, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Presten atención a esta parte, versículo 10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré su corazón y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Aquí el Señor está hablando no de que está aboliendo el pacto antiguo, el Antiguo Testamento y lo que allí se acordó. Aquí el Señor está hablando de que hay un pacto mucho mejor, un nuevo pacto basado y sostenido por la obra de Jesucristo. Este pacto que incluye, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Aquí encontramos cosas muy interesantes, ya que por lo general nosotros tendemos a ser de extremos. Entonces, podemos llegar al problema como llegaron algunos de los creyentes judíos de los inicios del siglo, de llegar a ser judaizantes, de llegar a creer que tenemos que cumplir el Antiguo Testamento tal cual hoy en día. Las fiestas, los sacrificios, la circuncisión, todo este tipo de ceremonias. ¿Sí? Entonces, hay algunos que quieren vivir de esas ceremonias pasadas. Y también está el otro extremo, en donde se dice que ya el Antiguo Testamento no tiene validez ante el Nuevo Testamento. No es eso lo que quiere decir la Biblia. Para eso vamos al versículo 5 de Hebreos, capítulo 8. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Dice que todas esas cosas, el santuario, el tabernáculo, el modelo que Dios le entrega a Moisés, es la figura, y ponga atención a esa palabra, figura y sombra de lo que había de venir. Cuando hablamos de sombra es que tenemos una pequeña noción de lo que va a venir en realidad. Platón, por ejemplo, en su mito de la cueva, ya van a pensar que les voy a enseñar filosofía, pero no. Él habla de que el mundo, bajo nuestro entendimiento, no puede ser realmente conocido porque es como si estuviéramos presos en una cueva en donde solo vemos las sombras. Un hombre que vive dentro de una cueva y únicamente ve las sombras que pasan y esas sombras le dan una idea de cómo es el mundo en el exterior. Aquí Pablo está, Pablo no, el autor de Hebreos, que algunos sugieren que es Pablo, otros dicen que es Apolos, pero realmente no se ha determinado, nos está sugiriendo y diciendo que el modelo sacrificial de culto y de leyes y mandatos del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Nos estaba dando una idea de lo que iba a ser en realidad. O sea, el Antiguo Testamento es solo una pequeña muestra para darnos una idea de lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo en la Biblia. Este mensaje le he titulado El sacrificio perfecto. Antes, para poder ser limpios del pecado, para arrepentirse, las personas traían sus ofrendas. Habían diferentes tipos de ofrendas, sus sacrificios al Señor para el perdón de los pecados. Esta sangre de toros, corderos y chivos era la que se usaba para poder limpiar ceremonialmente al pueblo. Y ponga atención a la palabra ceremonial. Vamos al siguiente. Una de las cosas con las que más luchaba el pueblo de Israel era la cantidad de mandatos que tenía y la imposibilidad humana de cumplirlos. Tanto así que a los niños pequeños, a los pocos años, estos ya sabían la Torá, que quiere decir el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. A ver cuántos de nosotros no sabemos esos libros de memoria. Conocían la ley de memoria. Y se esforzaban por cumplir la ley, pero no podían, o aunque la cumplían, sus corazones seguían endurecidos a causa del pecado. Entonces, la primera parte del pacto dice, escribiré mis mandamientos en su mente y sobre su corazón los pondré. ¿Qué quiere decir eso?
En el Antiguo Testamento la gente sabía la ley y la cumplía en la medida de que su capacidad humana le daba. O sea, realmente no la cumplían. Ahora, en el nuevo pacto que tenemos todos los que hemos nacido de nuevo en Jesucristo, Él promete que Él va a escribir sus mandatos sobre nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que andemos en sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Empieza una transformación de adentro hacia afuera. A veces queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro. Oiga, no tome, no fume, no sea grosero, no sea no sé qué, no haga esto, usted tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y las personas pueden que nos hagan caso, pero por dentro no han cambiado. Ahora Dios promete en este nuevo pacto que no está hablando tanto de un sistema de reglas y normas fuera de nosotros, sino que su propia voluntad y mandamientos van a ser escritos en nuestro corazón. Para que cuando el Espíritu Santo esté ahí, habitando en nosotros, y resulta y pasa que de pronto viene un momento en que tengo una tentación de mentir, de fornicar, de lujuria, de lascivia, de emborracharme si tengo problemas con el alcohol, de ver pornografía, el Espíritu Santo empieza por dentro a decir, no lo haga, no lo haga. Eso no agrada al Señor. Es como si tuviéramos un detector de pecado dentro de nosotros, que cuando nos vamos acercando al pecado empieza y nos va a ir señalando lo que no le agrada al Señor. La gran bendición del Espíritu Santo. Esto era algo que no tenían en el Antiguo Testamento. La gente sabía lo que no debía hacer y se esforzaba por no hacerlo. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a lo que no le agrada al Señor, nos pone una alerta enorme para que podamos huir a tiempo. Otra de las connotaciones que tiene este nuevo pacto para nosotros, dice, y yo seré su Dios. Pero esta connotación es bien diferente a la del antiguo pacto, porque el antiguo pacto, si ustedes hacen esto, y esto, y esto, y esto, ustedes serán mi pueblo y yo seré ustedes por Dios. Aquí nos está diciendo que por su misericordia y por su gracia Él es nuestro Dios. Un pacto incondicional de pertenencia, en donde tú y yo le pertenecemos a Dios incondicionalmente. Y ustedes serán para mí pueblo. Este nuevo pacto trae a nosotros también identidad. Ya no somos unos no nadie, ya no somos alguien sin sentido y sin propósito en este mundo. Ahora somos parte del pueblo de Dios, escogido de Dios, con una identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Y también lo más precioso de este pacto dice al final, y no me acordaré. Te lo voy a leer de nuevo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, óigase bien, me acordaré de su pecado y de su iniquidad. Dios promete que si Él te perdona y te limpia de tu pecado, jamás se va a acordar de eso. Él no es como los hombres, como nosotros, que siempre nos acordamos, que decimos perdonar, pero que cuando viene una situación lo volvemos a sacar en cara. Entonces viene nuevamente la persona y comete nuevamente un error y dice, como la vez pasada, ¿se acuerda? Y me pidió perdón y me dijo que lo perdonaré, yo lo perdoné, pero yo sabía que usted iba a volver a recaer, mire que me la volvió a hacer. Entonces Dios no es así, Dios dice que nunca jamás se acordará de nuestro pecado y nuestra iniquidad. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Jesucristo, nunca jamás Dios se va a acordar de ellos. El problema es que nosotros a veces sí nos acordamos y nos mortificamos y vivimos con culpa y con vergüenza de cosas que Dios ya perdonó y de las cuales Él prometió que ya no se acordaría. Debemos aprender a aceptar ese perdón incondicional de Dios, en donde Él ya no se acuerda de nuestro pecado. Entonces, dice que el Antiguo Testamento, pasamos ahora al capítulo 9, dice el santuario terrenal. En el santuario terrenal
encontramos que Dios empieza a recordar el funcionamiento del tabernáculo, del templo. En estos pasajes dice, está el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, qué se hacía en cada uno de ellos. Dice el versículo 9:1. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, entonces empieza, aunque el primer pacto tenía un lugar terrenal, acordémonos del 8:5, porque esto terrenal era la sombra y la figura de lo que había venido, del tabernáculo celestial. Entonces, ¿qué me está queriendo decir ahí? Que esto tipifica y nos muestra la forma y la estructura de cómo debía conducirse el pueblo de Dios. Todos los mandatos, todos los mandamientos, todos los rituales y ceremonias recordaban el carácter santo de Dios y el cómo Él anhelaba que su pueblo se condujera. Aunque su pueblo, preso del pecado, era imposible, incapaz que pudiera conducirse de esa manera. Pero se esforzaban. Pero sabemos que los esfuerzos humanos nunca van a mover la mano de Dios. Es la gracia de Dios la que nos rescata y la que nos salva. No el que yo le diga, Señor, ahora sí me voy a portar bien. Señor, ahora sí voy a hacer lo correcto. Señor, ahora sí me voy a comprometer contigo. Eso no impresiona a Dios. Viene ahora algo supremamente importante. 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender que con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El Espíritu Santo le está diciendo acá, en el Antiguo Testamento hubo una espera, había una esperanza y un deseo de que iba a venir el Mesías, de que iba a cumplir todo lo que tipificaban cada uno de esos sacrificios. El sacrificio, por ejemplo, del perdón de pecados, nos dejaba a la persona ceremonialmente pura. Dice el 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira lo que dice, es interesante, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, eso ahora para nosotros es un símbolo. Nosotros ya no tenemos que ir y sacrificar corderos, cabras y toros. No se nos manda, no se nos está pidiendo. Estos símbolos no pueden hacer perfecto, hablando de la santificación, no pueden hacer santo, no pueden redimir en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, esa práctica de cultos y tradiciones en el Antiguo Testamento, dice aquí la Biblia, no podía transformar la conciencia ni el entendimiento de las personas. En otras palabras, no podía producir un nuevo nacimiento. No estoy diciendo que los del Antiguo Testamento no hayan sido salvos, porque la fe ha operado desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La fe en el Mesías que iba a venir para la redención del pecado operó en el Antiguo Testamento, como la fe para nosotros, los del Nuevo Testamento, en el Mesías que ya vino y cumplió todos los requerimientos y demandas que se requerían para nuestra salvación. El perdón de nuestros pecados y la muerte del justo por los injustos. Entonces, dice, todos estos rituales y ceremonias no podían hacer perfecto ni cambiar la conciencia del que lo practicaba. ¿Por qué quise hablarles de esto? La verdad estoy orando que enseñarles y que compartirles el día de hoy. Porque puede que de pronto nosotros estemos viviendo en el Antiguo Testamento. Y usted me dirá, no, pastor, pero yo no sacrifico toros, ni ovejas, tengo un perrito en la casa y ese no.
muy impuro, no es perfecto. Pero a veces queremos limpiar nuestra conducta con actos y con ceremonias. Entonces no nos comportábamos bien, no teníamos relación con Dios durante toda la semana, pero el domingo íbamos al culto a ponernos al día con Dios. Pero durante la semana ni vimos su palabra, ni tuvimos tiempo de comunión con Él. No somos generosos ni piadosos con los necesitados y todo, pero entonces, no, pero yo tengo que dar el diezmo y yo tengo que dar la ofrenda. Y lo cogimos ya más como un ritual. El bautismo, la Santa Cena la cogimos como un ritual, pensando que con eso tenemos una vida plena espiritual, cuando no hay intimidad con el Señor. Cuidémonos de estar viviendo en tradiciones y en ceremonias. No estoy diciendo que las ceremonias y las tradiciones sean malas, pero cuando nuestra espiritualidad empieza a depender de lo que hacemos por Dios, terminamos convirtiéndonos en un religioso que hace lo correcto porque le toca, pero su mente y su corazón siguen aparte y lejos de Dios. Sus conciencias siguen separadas del Señor. Y este tiempo de cuarentena pienso que Dios nos está mostrando una oportunidad bellísima para examinar nuestra espiritualidad. No hemos podido congregarnos en culto, pero eso no implica que estamos separados del Señor y de su iglesia. No hemos podido hacer nuestros eventos evangelísticos ni reunirnos en las sillas, pero eso no implica que no podamos compartirle del amor y del evangelio a alguien que lo necesita. De hecho, en este tiempo ha sido una cosecha muy linda y hemos podido llegarle a personas que en otros tiempos no le hubiéramos podido llegar. Amigos, compañeros del colegio, familiares. ¿Cómo estamos aprovechando este tiempo? Nos volvimos unos ritualistas y religiosos en donde estamos desesperados por congregarnos ya cada 8 días, que realmente lo anhelamos porque nos extrañamos y la iglesia es comunidad, pero eso no implica que estemos espiritualmente quietos. Este es el tiempo en que nuestra espiritualidad y nuestra intimidad con Dios debe aflorar y debe crecer de una forma bien especial. Y quiero terminar con algo que realmente a mí me vuela los sesos cada vez que lo leo. Y está en el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que así sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la eterna promesa de la herencia eterna. Amén. Si aquellos que vivían por religiosidad en el Antiguo Testamento, de una u otra manera, los sacrificios que practicaban le ayudaban a tener una buena vida, cuánto más aquellos que son lavados y purificados por la sangre de Jesucristo. Es como si la Biblia estuviera diciendo que el Señor, por medio de su sangre, de su sacrificio, nos hace un lavado de mente y de corazón, para que así, de esa manera, cuando cambia nuestra mente, cuando es santificada nuestra mente y cuando es santificado nuestro corazón, podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Pero solo esto puede ser posible por medio del que medió entre Dios y los hombres a través de su muerte para la redención de aquellos que estaban en pecado. En otras palabras, nosotros. No sé si te emociona y te apasiona escuchar que por la sangre de Jesús tenemos una mente y un corazón renovados, una conciencia diferente. Y si hemos permitido que pensamientos, palabras y acciones quieran corromper nuestros corazones y mentes, debemos ir a la fuente que es Jesús y decirle: Señor, dame tu mente, dame tu corazón, límpialo, lávalo, por favor te lo pido, en el nombre de Jesús. Así que quiero terminar con una oración.
Primero, para que el Señor nos guarde de la religiosidad y podamos tener una espiritualidad plena, verdadera y genuina. Y segundo, para aquellos que reconocen que de pronto han vivido esa vida religiosa y que han intentado hacer las cosas bien y acercarse a Dios a su manera, pero que hoy necesitan apelar a la gracia de Dios y al sacrificio de Jesucristo para tener una vida abundante y llena de gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque es maravilloso saber que tu sacrificio fue perfecto y completo en la cruz del Calvario, que no necesitamos nada más, sino que una vez y para siempre moriste y resucitaste allí para nuestra salvación. Gracias por ese nuevo pacto. Escribe por favor tus mandamientos y tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios, que no hay otro Dios real y genuino, que solo tú eres el Dios vivo y verdadero. Y gracias por hacernos tu pueblo, por hacernos tus hijos. Gracias por darnos una identidad y un valor en Cristo. Yo te lo pido, Dios. Recuérdale hoy a tu iglesia cuánto les amas, cuál es su identidad y posición en Cristo y quién es su Dios, el único digno de recibir la adoración. Y gracias, Señor, por no acordarte de nuestros pecados. Nunca, nunca lo harás. Quita de nuestra vida la vergüenza y la culpa. Ayúdanos a entender que tú nos has perdonado completamente. Y ayúdanos, por favor, a ir continuamente a tu presencia y estar contigo para que nuestra conciencia pueda ser transformada, purificada y santificada para vivir una vida que te agrade, que te adore, una vida lejos del pecado, una vida que te dé gloria, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición este tema. A mí me ha bendecido bastante. Y recuerde, el sacrificio de Jesús es suficiente. No necesitamos nada más que la obra redentora de Jesucristo en la cruz. El Señor los bendiga, el Señor los prospere y el Señor les siga dando de su gracia cada día. Y que allá en Chiclayo ustedes puedan ser lumbreras en medio de toda esta situación. Les amamos mucho, que el Señor les bendiga